Profesor, muy buenos días. Presente su alumna Daily Tocupa con el curso de Control de Calidad e Inocuidad de los Alimentos. Usted, docente Vicente Avelino Papa Huacho. En esta oportunidad sustentaré mi examen final, que se basa en un informe monográfico sobre carnes frescas siguiente. El desarrollo de ese trabajo monográfico está primeramente por la introducción, que hace hincapié de cómo desde antes el ser humano ya consumía carne. Aparte de eso, si nos referimos actualmente, el consumo de carne es masivo. Sin embargo, para tener mucho en cuenta sobre las características sensoriales, organolépticas de la carne, tener las bases de cómo uno distinguir la carne. Aparte de eso, vamos a conocer este informe sobre un artículo que he leído, indagado, que cuánto hay una diferencia de los animales que están en su crecimiento en el campo, y cómo el transporte va a efectuar mucho las características organolépticas, en este caso el pH, el agua, alterando a lo que son ya los animalitos criados en la ciudad, que es más fácil llegar a los camales, y ahí va a haber muchas características que vamos a tener en cuenta también sobre la evaluación sensorial de la carne. Vamos a conocer más que eso. Siguiente, vamos a ver. Tenemos acá definición, que viene a ser a qué se denomina la carne. Claro, la carne en sí es la parte muscular comestible de los animales ya faenados. ¿Qué quiere decir? Que ya han pasado por el procedimiento de un flujograma, que como es empieza primero recepción del ganado, de ahí la inspección antes del mortem, de ahí el baño. Tenemos también otro faenamiento que incluye ahí. Tenemos el degollamiento, que pasan estos procesos, estos animalitos, para después hacer un control del proceso, y ya finalmente el proceso de refrigeración hasta llegar a la persona que lo va a consumir. Seguimos más en las siguientes diapositivas. Vamos a tomar en cuenta ahí evaluación sensorial de la carne. Hay muchos aspectos que se van a manejar. Esto va a variar mucho, ya sea nutricionalmente, higiénico, la utilidad, la economía, sensoriales. Cada de ello va a depender del consumidor, que característico uno de ellos, que es un punto a favor. También características sensoriales organolépticas de la carne. Tenemos en cuenta que esto va a ser detectar por los sentidos: vista, tacto, gusto, olfato y oído. La evaluación análisis sensorial de la carne va a depender mucho del color, la terneza, que es la textura, la jugosidad, el olor, el flavor también implica ahí. Y también va a haber afectados por los factores que determinan la calidad de la carne. Esto va a ser categorizado en tres: antes del sacrificio, durante el sacrificio y posteriormente al sacrificio brindado, que se realiza estos métodos en los camales. Vamos a encontrar los agentes contaminantes, que son unas sustancias, ya sean partículas físicas, biológicas o químicas, que van a alterar al alimento, en este caso la carne, y ya se va a saber el resultado, si va a ser apto o no para el consumidor. Claro, de hecho va a estar implicancia mucho el riesgo de la salud que determinan estos. Tenemos ahí los agentes contaminantes físicos, que se conoce como los vidrios, metales, joyas, entre otros. Los agentes contaminantes químicos, esto ya va a depender mucho de la crianza del animalito, durante el periodo de todo el ciclo de su vida. Agentes contaminantes biológicos, acá alteraciones, por ejemplo parásitos, bacterias, virus, y lo que más sobresale es la cantidad de la carne
por ejemplo de las Escherichia coli, salmonelosis, entre otros. Después de ello vamos a tomar en cuenta el almacenamiento y la conservación de la carne. Se distingue cada tipo de carne, la variabilidad de los días de duración va a ser muy diferente, pero eso sí, todos van a tener en común para no perder la cadena de frío. Eso hay que tener mucho en cuenta. Tenemos la refrigeración. Claro, a ello tenemos una norma técnica peruana que dice que tiene que ser congelado menos de 5 grados porque es mejor. Así ya no vamos a tener el contacto con el microorganismo para que se disemine, así ya no se prolifere más. Y también tener en cuenta la cadena de frío, nunca perderlo. Puntos a seguir también la congelación. ¿Qué refiere ello? Las ventajas que tenemos la congelación, que cada uno determina, las recomendaciones netamente de almacenamiento, por ejemplo, evitar los productos que hay un contacto directo con otros alimentos, siempre dejar un instante dentro de la refrigeradora. Si está bajo frutas, no estarlo contaminando con otros alimentos porque ahí va a haber una contaminación cruzada de la cual va a haber un riesgo como las setas, ¿no? También tenemos el tema los contaminantes. Acá hay algo importante, el papel del CODES relacionado con los contaminantes. Ahí tenemos la referencia bibliográfica, tenemos imágenes, cuadros, que la investigación, cómo es la diferencia en alimentos, animales engordados y animales viajeros. Cada uno determina. Engordados determina que son criados en la capital, los viajeros que vienen de provincia. Va a haber mucho los factores que van a ser cambiados, color, textura, mediante estos, llegando a la finalidad y a las recomendaciones que brindamos a las personas, a los consumidores, sobre más que todo, netamente nos enfocamos en las características organolépticas de los tipos de carne que vamos a adquirir en la compra, en el mercado, el supermercado. Todo va a determinar los factores sociales, económicos, también de ello. Otro punto a tratar, las conclusiones. Claro, con cultura nutricionista, conocer esto, así informar a la población que cómo es que deberíamos de consumir una carne que tenga todas sus características, por ejemplo, carne brillosa, que esté un olor característico de la carne, que no esté putrefacta, que contenga que sea inocua, y también estar atentos que los camales donde nosotros accedemos a comprar sea de buena procedencia, que no estén alterados, porque a veces hay muchas problemáticas porque nos venden una carne que no es, por ejemplo, de res, lo cambian por carne de caballo, o entre otros que aquí en nuestro país Perú no es comestible. En otros países sí, pero acá no lo es. También tratar de consumir lo más saludable posible, no estar comiendo muchos alimentos que sean procesados, porque hay carne que ya vienen procesadas, ¿no? En definitiva, esto es sobre la calidad que estamos hablando sobre mi informe, tener en cuenta las características organolépticas que aportan bastante, así determinar y evitar factores de riesgo, porque aparte de eso se ha comprobado que al comer más sano es mejor, no corremos el riesgo de infectarnos con enfermedades, parásitos, entre otros. Ahí tenemos mis referencias bibliográficas, imágenes que son los anexos, conocer ahí cada punto que es la carne, sus composiciones, que nos favorece a nosotros cuando ingerimos. Por ejemplo, la carne es un alimento de alto valor biológico que necesita nuestro organismo. Y también un punto a indicar el por qué el color rojo es la mioglobina. Este es el responsable que le va a dar ese color netamente característico. También el orden biológico, como tenemos en diferentes carnes, ya nos presentan en bovinos, aves, anfibios, mamíferos, entre todos. Y también hacer resaltar que en la ciudad comemos las carnes típicas, ¿no? Res, oveja, vaca, ternero, carnero, pero en estos rincones de Perú, como tenemos multiculturalidad,
en la selva hacen la ingesta de comida de animales que son ya, digamos, salvajes, y ellos también tienen su característica que se diferencia a lo que consumimos nosotros. También tenemos ahí en las imágenes claramente la evaluación sensorial de la carne. Tenemos ahí la diferencia, color, terneza y jugosidad. Encontramos la diferencia de cómo puede ser una carne saludable. Ahí tenemos en otra imagen la multitud de agentes microbiológicos que van a afectar la carne. Ahí tenemos la conservación, el almacenamiento, tener mucho en cuenta. Y por último, la norma técnica peruana, que tenemos que estar al tanto, actualizadas, y como nutricionistas enfocar, enfatizar, promocionar a la población, y así ellos conozcan y evitar todo, más que todo nosotros evaluar, siempre poner por primero la salud de nuestros pacientes, de nuestra población o consumidores. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por haber escuchado mi informe de mi examen final.